Buenos días. Un gozo estar aquí con ustedes. Les invito a que abran su Biblia en Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 19. Hemos estado hablando de los fundamentos de la fe. Hemos dado ya inicio a qué eran estos fundamentos como creyente, en qué lo basamos. Hablamos la última vez de la incapacidad que la humanidad tiene de tratar de ganar la salvación por sí mismo, que es imposible. Tuvo que haber alguien que tuvo que hacerlo por nosotros. Y hoy estaremos hablando de una de las cosas que yo creo que no solamente nosotros hemos ya entendido, sino que también hemos tratado de compartir a otros para que ellos también puedan recibir lo mismo que nosotros hemos recibido, que es la salvación. Y en este capítulo vemos a un personaje muy interesante, porque como ya hemos visto, era un hombre que era educado, sobre todo era fariseo, y como sabemos los fariseos eran religiosos, y él tomó un tiempo de su tiempo ir a Jesús a preguntarle una pregunta muy importante que posiblemente le cambió su vida por completo. Así que leamos todo el capítulo y luego entraríamos enteramente en el capítulo. Dice Juan 3, 1 al 19. Leamos, dice versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere los celestiales? Nadie subió al cielo, sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oremos. Señor, queremos que tu palabra sea viva. Ayúdame, Padre, a interpretar tu palabra y que las palabras sean tuyas, no mías, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Así que vemos aquí a Nicodemo, como decíamos, un fariseo, era un principal entre los judíos. Hemos dicho que los fariseos tenían un fundamento ya establecido. Ellos creían que la palabra era autoridad de Dios, creían en los milagros, creían que vendría un Mesías, creían en la resurrección y en los milagros, ¿sí? Creían en lo supernatural, en el cielo, en el infierno. Y como vemos, Nicodemo era un hombre educado. Entonces,
Nicodemo parece ser un hombre que fue atraído por Jesús, por su carácter, por sus enseñanzas, pero Nicodemo aún no ha podido entender el propósito de por qué Jesús está allí y el propósito de lo que viene. Sí, entonces vemos en el versículo 2 qué es lo que hace Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando yo estaba en clase, bueno, estoy en clase, pero en persona, cuando teníamos estudiantes de 50 estudiantes en una clase, era difícil que el maestro a veces contestara todas las preguntas cuando uno levantaba la mano. Si yo levantaba la mano para preguntar una pregunta en medio de la clase, yo esperaba una contestación bien breve, iba a ser rápida. ¿Sí? Pero si yo quería agarrar el contexto y tratar de entender lo que estábamos aprendiendo ese día más profundamente, ¿sí? Yo lo que hacía era esperarme después de la clase, dejar que todos se fueran hasta que yo tuviera al maestro a solas, para poder preguntarle la pregunta y me pudiera explicar más claro, sin interrupciones. Vemos a Nicodemo que espera de noche para ir a Jesús, y posiblemente era por esta misma razón. Quería hablar con Jesús, preguntarle algunas preguntas sin que hubiera interrupciones. De otro lado, también podemos ver que como Nicodemo era fariseo, posiblemente tenía temor de que se dieran cuenta sus otros amigos fariseos de que él estaba hablándole con Jesús, tratando de investigar qué era hecho y verdad. ¿Sí? Entonces, Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, les dije que Nicodemo sabía el Antiguo Testamento. Eso era lo que se basaba. Él entendía, ¿sí?, las promesas, ¿sí?, que había en el Antiguo Testamento, pero posiblemente él estaba preguntando por sí mismo o estaba hablando por lo que la gente estaba diciendo. Y le continúa diciendo: Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora entendemos que Nicodemo, el sentido en que lo decía, porque miraba lo que Jesús estaba haciendo, él estaba viendo que obviamente Dios estaba con Jesús, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, vendrá alguien más después que hará las mismas señales, pero Dios no estará con él, ¿sí? ¿Quién se llama? El anticristo. Hará señales, traeremos de creer, ¿sí? O la gente tratará de creer y creerá, pero será falsamente. Entonces en el versículo 3, Jesús, sabiendo el corazón y tratando de saber dónde iba Nicodemo, le responde bien sencillo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, era ampliamente enseñado entre los judíos que en ese tiempo, si venían de descendientes de Abraham, ellos ya tenían el cielo ganado, ellos ya estaban asegurados. En sí, algunos judíos enseñaban que Abraham estaba en la puerta del infierno por si en caso alguien llegaba y no tenía que estar allí y les dijera: aquí no debes estar, estás en el lugar equivocado. ¿Sí? La mayoría de los judíos en ese tiempo esperaban que el Mesías trajera algo nuevo, ¿sí?, y que Israel y los judíos iban a ser preeminentes. Pero lo que Jesús le quiere decir a Nicodemo es que Él es el preeminente. Entonces Nicodemo asumía que su nacimiento natural de mujer ya le había ganado el reino de Dios, pero la respuesta de Jesús le destruyó eso por completo, diciéndole: no es el nacimiento de mujer que te hará entrar al reino de Dios, sino es el nacer de nuevo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús, nacer de nuevo? La palabra griega traducida como de nuevo es anoten, también traducida como de arriba. Entonces, si volvemos a leer el versículo de nuevo, reemplazando con esa palabra, diría: de cierto te digo, que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Entonces, básicamente, el tener una nueva vida es una transformación completa. Y Nicodemo, para él esto era algo diferente, porque él era un religioso. Ser transformado de nuevo no es solamente intelectual, sino que y religiosamente es todo por completo. Y Nicodemo estaba tratando de comprender esto porque él ya llevaba tanto tiempo viviendo una vida de religiosidad. Si Jesús hubiera dicho posiblemente: bueno, si solamente
nos lavemos, ¿sí? Para poder entrar al reino de Dios, pues quien sea puede ser lavado o lavarse por sí mismo. Pero para nacer de nuevo era imposible hacerlo por nosotros mismos. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:3, dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Así que Nicodemo entendió, ¿no? Él lo luego entendió y dijo, ok, ya entendí, aquí termina. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Entendió? Volvió a preguntar. No estaba entendiendo. Versículo 5, entonces Jesús le responde y le dice, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, estamos viendo que Jesús responde de cierto. Básicamente eso es un énfasis en diciéndole, en verdad te digo o te aseguro. Entonces, si leemos de nuevo, le está diciendo, te aseguro que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando le está diciendo que naciere de agua y del Espíritu, leyendo algunos comentaristas o algunos piensan que el agua se refiere al bautismo, ¿sí? Pero en realidad no tenemos una base en el Antiguo Testamento que nos dé que esto es referido al bautismo. Otros dicen que nacer de agua es como nosotros nacemos naturalmente de saco de agua. Nacemos de agua, pero también después necesitaríamos nacer del Espíritu, que es lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo, es nacer de nuevo. Entonces continúa en el versículo 6, diciéndole lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tal parece que Nicodemo aún todavía está maravillado por lo que le acaba de decir Jesús, diciéndole que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y como la mayoría de los judíos en ese tiempo creían que ya la tenían la transformación, Nicodemo, pensando que en lo exterior él ya tenía esa transformación, en realidad no lo tenía. Y así que recordemos que Nicodemo tenía esto, el fariseo en él, ¿sí? Y Jesús dándole esto, para él estaba haciendo una confusión, estaba tratando de comprender esto. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que como Nicodemo no estaba entendiendo, Jesús le va a dar un ejemplo y le dice, así como el viento viene donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús le está tratando de decir a Nicodemo, posiblemente no puedas entender cómo trabaja el Espíritu, pero lo puedes experimentar, ¿sí? En otras palabras, si usted y yo estuviéramos afuera y estuviera haciendo viento y usted me dice, bueno, está haciendo aire, y yo le pregunto, ¿cómo sabe? Usted me va a decir, bueno, pues mire cómo las hojas se mueven o el árbol se mece, ¿sí? De la misma manera, yo no puedo decirle cómo trabaja o obra el Espíritu, pero yo puedo decirle cuando el Espíritu está haciendo efecto en la vida de una persona, ¿sí? Es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Mira, aunque no puedas comprender, solo quiero dejarte que tienes que experimentar esto. Tú tienes que vivirlo por ti mismo y lo verás, ¿sí? Así que Nicodemo ahora sí entendió y dice, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Aún entendió? Todavía no. Nicodemo dice, está confundido. Sí, él está establecido en que aún el nacer naturalmente, siendo que él ha practicado lo que él es, aún tiene el reino ganado. Entonces Jesús vuelve a responderle y trata de otra manera darle un ejemplo. Le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Continúa, le dice, versículo 11, de cierto te digo, de lo que no sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere los celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo sino él descendió del cielo.
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús le está diciendo en resumen Juan 1:1, donde le dice, si volteamos rápidamente Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La expresión, el fundamento que era conocer perfectamente lo que Jesús le está diciendo, alguien tuvo que estar ahí para explicarte, en verdad que esto existe, yo vengo de allí. Y como Nicodemo aún no entendía, Jesús usa otro ejemplo, y este es un ejemplo que posiblemente Nicodemo ya había oído desde pequeño, y como Nicodemo sabía el Antiguo Testamento, le dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto lo encontramos en número 21. Vaya conmigo a números 21, vamos a leerlo rápidamente, para poder entender lo que Jesús le quería decir con esto a Nicodemo. Números 21, Génesis, Éxodo, Levítico, número 21. Versículo 4. Dice, después partieron del monte Israel, del monte de Ur, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, vivía. Regresemos a Juan 3. Entonces, recordemos que Nicodemo ya sabía esto, ¿sí? Entonces, pongámonos a pensar esta escena. Estaba el pueblo de Israel, se quejó diciéndole a Moisés: ¿por qué nos sacaste de aquí? La comida, el maná que nos das no es suficiente. Y se quejaron sobre todo contra Dios. Dios no toleró eso, así que mandó serpientes para que mordiera al pueblo de Israel. Muchos murieron, mucho pueblo murió, como dice la Biblia. Así que lo que Dios le mandó a Moisés hacer es que en un poste hiciera una víbora, y todo aquel que mirare a esa serpiente, ¿sí?, vivirá. Ahora pongámonos a pensar en las personas que estaban siendo mordidas y tener que voltear a ver a esa serpiente. ¿Sí? Posiblemente estando en el suelo, así me lo imagino, tenían que voltear la cabeza para ver. Pero antes de voltear a ver la serpiente, tenía que ver fe. ¿Sí? Porque para que alguien dijera: bueno, ve a un poste con unas serpientes, vivirás. Yo me imagino que algunas personas ahí en el pueblo de Israel dijeron: ver a una serpiente en un palo me hará a mí vivir. ¿Sí? Y algunos murieron por esa ocasión. ¿Sí? Entonces, el pueblo, al voltear a ver a la serpiente, tenía que existir también fe. Porque tenían que creer que al voltear a ver a esa serpiente en ese poste, iba a darles vida. Y era tan sencillo como: ves a la serpiente, vives, o no ves a la serpiente y mueres. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: así es de sencillo, ¿sí? Tienes que voltearme a ver a mí, ¿sí? Y tienes que tener fe. Y aún es tan simple hoy. O buscamos a Jesús o no buscamos a Jesús. Es tan sencillo. Así que las serpientes, con frecuencia, para aclarar que por qué fue una serpiente, aquí Moisés hizo una serpiente de bronce. Bronce es
relacionado con juicio, ¿sí? En realidad nosotros cuando oímos serpiente, pues lo notamos con algo como maldad, ¿no? Como en Génesis 3, que describe la serpiente como el más astuto, o en Apocalipsis, como hemos visto, que la serpiente es referida como Satanás. Pero aquí es usado como juicio y es de bronce, nos dice la palabra. Entonces, una serpiente de bronce y habla del pecado, pero del pecado juzgado. De la misma manera, Jesús, que no conoció pecado, se volvió pecado por nosotros en la cruz y nuestro pecado fue juzgado, ¿sí? Pero no solamente fue juzgado, sino fue resuelto. ¿Sí? Entonces, en este relato de Números 21, el pueblo fue salvado por voltear a ver, pero no fue por ellos, sino porque Dios lo hizo y lo permitió, sí, que fueran. Dice Isaías 45:22, que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Entonces, podíamos nosotros hacer todo lo que podamos hacer para tratar de agarrar la salvación, no la vamos a conseguir por nuestra propia fuerza. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, no es por tanto religiosidad que haces, no es por tanta acción que haces, no importa todo esto que haces, si no hay fe y no volteas a verme a mí y no has renovado y nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces le explica más adelante el versículo, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, quiero aclarar que aunque Jesús vino y se volvió pecado, Él no fue pecador. Su acto de venir aquí al mundo fue santo, justo y fue por sobre todo amor, que es lo que le va a explicar a Nicodemo en un momentito. Entonces, dice más adelante el versículo, se ha levantado. Esto se refiere a dos definiciones. Vaya conmigo a Juan 12:32. Dice el versículo 32, y yo, Jesús hablando, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Sí, entonces el verbo utilizado levantado es significado de elevación, literalmente ser levantado por una cruz, y exaltación, ser levantado o elevado en rango de honor. Hechos 2:33 dice, ahora el que ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo de la derecha de Dios, y el Padre, según le había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Continúa en el versículo 15, aquí ya entrándole, diciéndole a Nicodemo, esto es lo que quiero dejarte claro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le va a explicar que la vida eterna, esta vida en la que estamos viviendo, en la que vivía Nicodemo, que pensaba que iba a durar para siempre, no es la vida eterna que es la que estamos esperando. La vida eterna lleva la idea de una cierta calidad que Dios ya tiene preparado. ¿Sí? Un cielo nuevo, una tierra nueva, no habrá más llanto, no más dolor, y habrá una paz que no hemos experimentado nunca. Esa es que quiero que dure para siempre. ¿Sí? Entonces, versículo 16, le dice Jesús a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a quebrar el versículo para que entendamos lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Aquí Dios, cuando dice amó Dios, Dios es el primordial, Él es la autoridad. Luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el motivo, porque Dios no esperó que nosotros lo amáramos primero. Él nos amó a nosotros. Los judíos en ese tiempo rara vez pensaban que Dios solo amaba al mundo, sino ellos solo pensaban que amaba al pueblo de Israel. Entonces, para Nicodemo que le dijera Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, fue revolucionario para Nicodemo y para quien sea que lo oyera. ¿Cómo es posible que amara no nomás al pueblo de Israel, sino a todo el mundo? El judío estaba lo suficiente listo para pensar que Dios amaba a Israel, pero ningún pasaje o no enseñaban
que Dios amaba al mundo. Entonces le continúa diciendo, Jesús le dice que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí es el regalo, y podemos decir el regalo más grande. Aquí está la expresión, ¿sí?, de Dios dándonos el regalo que es Jesús, de amor. El amor de Dios no solo sintió por nosotros, sino que hubo una acción y hubo acción al respecto. Entonces no solamente Dios dijo, bueno, están en pecado, ahí los voy a dejar, los van a ser juzgados. No, sino que voy a mandar a mi Hijo por amor porque no quiero que ellos vayan a sufrir una eternidad en el infierno. Estas palabras parecen llevar una referencia a Isaac, y como hemos dicho, Nicodemo entendía el Antiguo Testamento y posiblemente yo me puse a pensar, tal vez le recordaba a Isaac en el sacrificio que hicieron en el monte, que tal vez aquí él entendía un poco de la sustitución que pasó en la historia de Isaac. Más adelante le dice, porque todo aquel que en él cree, aquí está la bienvenida, una bienvenida y también un escape sencillo. Ahora, cuando alguien lo invita o le da una bienvenida, uno no beneficia de la bienvenida a menos que usted asista a la bienvenida. Si le dice a mi casa, usted es bienvenido, ¿sí? Y le dice, tengo esto en mi casa, pues usted es bienvenido para recibir eso. A menos que usted vaya y reciba, ¿sí?, la bienvenida que se le fue dada, no va a recibir beneficio. Aquí Jesús le está diciendo para que todo aquel que en él cree, le da la bienvenida a Nicodemo a que crea en él. Y le está diciendo, a menos que el mundo crea, va a poder beneficiar del amor que es dado. Le dice ahora, ya cuando creas, hay una liberación, dice, para que no se pierda. Esto es la intención del amor de Dios. Humanamente el amor se puede perder si nosotros con cada uno de nosotros, el amor se puede perder, pero el amor de Dios aquí le está diciendo va a durar por la eternidad. No es nomás ahorita, Nicodemo, que si lo aceptas y crees, Dios te ama solo ahorita y ya ahí terminó. No, es por la eternidad. Y le dice, mas tenga vida eterna. Esta es la posesión más preciada que nosotros tenemos, es la vida eterna. Es la duración del amor de Dios. Continúa diciendo en el versículo 17 a Nicodemo, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Continúa el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra eran malas. Aquí le dice Jesús a Nicodemo y nos dice a nosotros, yo no vine a condenar el mundo, yo vine a rescatar al mundo, ¿sí? Y no es porque quiero que vayan o se pierdan, ¿sí? Porque Nicodemo posiblemente pensando que iban a ser condenados, excluyéndose él y los demás, ¿sí? Le está diciendo Jesús, no voy a condenar, yo vine aquí para que todos puedan ser salvos. El problema es de que el hombre, ¿sí?, es el que no me busca a mí. Dice aquí en el versículo 18, en el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre unigénito. Sí, ahora, cuando decimos el que no cree, aquí se refiere más al que personalmente rehúsa creer en Jesús, no al que no ha oído. Hemos dicho en Romanos 1, el domingo pasado que yo enseñé, había dicho que no hay excusa porque Romanos 1 dice que en la creación de Dios no hay excusa, ya que todos hemos visto la creación de Dios. Pero aquí Jesús le dice a Nicodemo, es el hombre que rehúsa voluntariamente aceptarme a mí. Ese es el que no cree. Esa persona se está condenando por sí misma. Ahora hoy celebramos, como el pastor decía al principio, Domingo de Ramos. Quiero conectar esto con lo que estamos leyendo porque esto es lo que Jesús vino a hacer. Y hoy exactamente estamos a una semana antes de la crucifixión
de que Jesús iba a experimentar. Vaya conmigo a Lucas, vamos a leer en Lucas 19, 28 al 40. Mientras lo buscan, Zacarías había profetizado esto en Zacarías 9:9. Déjeme leer, solo dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro y montado en la cría de una burra. Esto se va a cumplir aquí ahorita que lo leamos. Lucas 19, Marcos, Lucas 19, 28 al 40. 19, 28, vamos a leer, dice el 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Versículo 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus discípulos, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Versículo 34, ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenía sus mantos por el camino. Versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Versículo 40, él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Juan 1, 10 al 11 dice: vino al mismo mundo que le había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Estas mismas personas que pusieron palmas, unos 5 días después estarían gritando: crucifíquenlo. Así que no oímos más de la mención de Nicodemo aquí en este capítulo. Más adelante en Juan vemos que Nicodemo posiblemente era o había creído porque defiende a Jesús en un concilio donde trataban de planear para matar, diciendo: ¿cómo es posible que podamos sin interrogar o hablar? Obviamente a los fariseos no les gustó, y al final, cuando Jesús murió para preparar la tumba, ahí estaba Nicodemo ayudando a preparar el cuerpo. Pero así como Nicodemo fue a Jesús, no importa, él podía haber mandado a alguien que preguntara a Jesús estas preguntas, pero él no lo hizo. Él fue personalmente a Jesús a ver qué era hecho y qué era verdad. Y así nosotros también tenemos que personalmente venir a Jesús. Es lo que Jesús espera de nosotros, ¿sí? Es tan sencillo. O buscamos a Jesús o no buscamos a Jesús. La salvación, ¿sí?, es un regalo, ¿sí? Todos lo podemos aceptar, pero también hay otros que aún no lo reciben. Y como Nicodemo, hay muchos que todavía no lo entienden. Pueden ser muy educados y aún no pueden entender, ¿sí?, el propósito de por qué Jesús vino a morir por nosotros, ¿sí? De que es un regalo, es gratuitamente, no hay nada que nosotros podemos hacer, ¿sí? Así que yo quiero invitarle a que si no ha aceptado, ¿sí?, o no ha podido entender, bueno, primeramente hable con nosotros. Queremos explicarle esto profundamente. Esto es importante. Hemos dicho que Jesús viene pronto y no queremos que se quede aquí. Si quiere disfrutar esta vida eterna que hemos hablado, la puede experimentar con nosotros también. Y puede experimentar también el amor que nosotros sentimos y el amor que nosotros damos, porque reflexionamos ese amor que Dios nos ha dado.
Si usted se ha preguntado por qué estamos así, por qué damos ese amor así, es porque Jesús nos lo dio, ¿sí? Y nos lo dio para que nosotros podamos demostrarlo y seguir demostrando eso al que no cree, para que ellos no se pierdan, sino que también tengan esa vida eterna. Amén. Oremos. Señor, gracias porque eres un Dios amoroso, Padre. Gracias por traer a tu Hijo, darlo como regalo, Padre, y poder entender, Padre, que tú vendrás y Jesús vendrá pronto y un día estaremos juntos, Padre, adorándote sin parar, Padre, por la eternidad. En tu nombre oramos. Amén.